Hola, vibrantes seguidores de Super Revista. ¿Qué misterios se esconden tras una puerta cerrada en una ciudad lejana? ¿Puede un encuentro casual reavivar las brasas de un pasado que creíamos apagado? ¿Qué sucede cuando dos almas, marcadas por el tiempo y la distancia, se encuentran en un rincón olvidado del mundo? Prepárense para sumergirse en una historia que palpita con emociones intensas, donde cada silencio cuenta una verdad y cada mirada enciende una chispa. Hoy, en Super Revista, los llevamos al corazón de un reencuentro que nadie esperaba, pero que todos queremos descifrar. Suscríbanse, activen las notificaciones y no se despegues de esta narrativa cargada de pasión y misterio. América, con su vastedad abrumadora y su anonimato acogedor, fue el escenario perfecto para una historia que comenzó sin titulares ni alfombras rojas. La noticia de que Andercel se hospedó en la casa de Kerem Bürsin no explotó como un escándalo, sino que llegó como un susurro intrigante, un destello que encendió la curiosidad de miles. ¿Qué los llevó a compartir el mismo espacio después de tanto tiempo? ¿Fue una casualidad, un capricho del destino o un deseo reprimido que finalmente encontró su momento? En Super Revista desentrañamos cada detalle de este encuentro que, aunque discreto, reverbera con una intensidad que no podemos ignorar. Todo comenzó con un mensaje tan simple que parecía inofensivo: pasa cuando quieras . 4 palabras que abrieron una puerta, no solo en la casa de Kerem, sino en un capítulo que ambos creían cerrado. Andercel llegó con una maleta ligera, pero cargada de recuerdos. Su rostro era un mapa de emociones: nostalgia en los ojos, determinación en los labios, y un brillo que parecía desafiar al tiempo. Cruzó el umbral con pasos cuidadosos, como quien entra en un lugar sagrado, pero también frágil. La casa de Kerem no era una mansión de ensueño, pero tenía algo mucho más poderoso: memoria. Cada rincón, cada objeto, susurraba historias de días pasados, de risas compartidas, de promesas rotas y de momentos que nunca se borraron. Kerem la recibió sin grandes gestos. Una sonrisa, un leve movimiento de cabeza, y el aire se llenó de una electricidad que no necesitaba palabras. Andercel dejó su abrigo en el sofá con una naturalidad desconcertante, como si ese gesto fuera parte de una coreografía que nunca olvidó. Kerem preparó café, y ella lo aceptó en silencio, sosteniendo la taza como si fuera un ancla en medio de una tormenta de emociones. A veces, queridos lectores, las palabras sobran cuando los silencios aún están vivos. Esa primera noche fue un baile de miradas y gestos contenidos, un diálogo sin voz que decía más de lo que cualquier discurso podría expresar. Sentados en el sofá, compartieron una película que ninguno siguió realmente. La verdadera historia se proyectaba en sus rostros, en las miradas que se cruzaban cuando creían que el otro no lo notaba. Andercel se detuvo más de una vez frente a los estantes, observando las fotografías que decoraban la sala. Imágenes de amigos, de viajes, de momentos congelados en el tiempo, pero ninguna de ella. ¿Dolió? Tal vez. Pero en lugar de entristecerse, sonrió. Era una sonrisa compleja, una mezcla de aceptación y desafío, como si dijera: no estoy aquí, pero sigo estando . Kerem, por su parte, no buscaba resolver nada con esa visita. Verla allí, en el mismo espacio donde había escrito sus guiones más profundos, despertaba algo que no podía nombrar. No era amor, no era nostalgia, sino un reconocimiento visceral. Ella seguía siendo parte de su historia, aunque el guión no lo admitiera. Andercel evitó las preguntas que quemaban. No quiso saber si había alguien más, no porque no le importara, sino porque temía que la respuesta rompiera el frágil equilibrio de ese momento. En cambio, habló de la ciudad, del frío que calaba los huesos, de un cuadro que la había fascinado en un museo cercano. Kerem escuchaba con una atención casi reverente, como si cada palabra de ella fuera una clave para descifrar un enigma que aún no entendía. El pasado, sin ser invitado, se colaba en las grietas de la conversación, como una melodía que se niega a desvanecerse. Dormir bajo el mismo techo, pero en habitaciones separadas, tenía un toque de ironía que ninguno comentó. Cada uno en su espacio, como si el universo hubiera trazado una línea invisible para mantenerlos a salvo. Pero la madrugada, siempre traicionera, los reunió en la cocina. Ella buscaba un vaso de agua. Él, incapaz de dormir, vagaba sin rumbo. Y allí, en la penumbra, ocurrió algo mágico. Una risa espontánea, un roce accidental de manos, un recuerdo que se escapó sin permiso. Nadie habló de segundas oportunidades, pero el aire estaba cargado de posibilidades. Ese momento, suspendido en el tiempo, fue un recordatorio de que algunas conexiones no se explican, solo se sienten. El segundo día trajo una ligereza inesperada.
Decidieron salir a caminar por las calles cercanas, disfrazados con gafas oscuras y gorras que los hacían parecer turistas comunes. Pero dentro de ellos palpitaba una historia que nadie más podía ver. No hubo caricias en público ni besos robados, solo pasos sincronizados y silencios que no pesaban. ¿No es fascinante cómo la intimidad puede construirse en algo tan simple como caminar juntos sin un destino fijo? Rieron con las pequeñas cosas. Un perro que corría tras una paloma, un cartel con una frase absurda, un café que compraron en un puesto ambulante. Por un momento, el peso del pasado se desvaneció, y solo quedaron ellos, dos personas redescubriéndose en un presente frágil pero real. Al volver a la casa, el ambiente era diferente. La tarde se deslizó entre tazas de té y charlas sobre cine, un tema que siempre los había unido. Hablaron de directores olvidados, de escenas que los habían marcado, de guiones que nunca se escribieron. No era una conversación trascendental, pero en cada palabra había una especie de redención, un intento de reconstruir algo sin nombrarlo. Andercel encontró en ese espacio un refugio inesperado, un lugar donde podía ser ella misma sin máscaras. Kerem, sin decirlo, agradecía cada instante de su presencia, como si temiera que al cerrar los ojos ella desapareciera. La tercera noche marcó un antes y un después. Esta vez, se atrevieron a hablar de lo que dolió. Sin dramatismos, sin señalar culpables, dejaron que el pasado se sentara con ellos como un viejo amigo que ya no asusta. Recordaron los silencios que pesaron más que las palabras, los malentendidos que se acumularon, las decisiones que los alejaron. No se excusaron ni se justificaron, simplemente hablaron con una honestidad que los tomó por sorpresa. Y en ese ejercicio, algo se liberó. Fue como si el aire se volviera más ligero, como si las heridas, aunque no curadas, comenzaran a respirar. Andercel decidió quedarse un día más. No lo anunció como una gran decisión, simplemente no hizo la maleta. Kerem no preguntó, pero su silencio era una bienvenida. Desayunaron juntos, con risas tímidas que parecían robadas de otro tiempo. Prepararon pan tostado, jugaron a adivinar el sabor del mermelada, y por un momento fueron solo dos personas disfrutando de la simplicidad. No había promesas, no había planes, solo un presente que se sentía suficiente. Y en un mundo donde todo se apresura, esa pausa era un tesoro. El cuarto día fue una mezcla de calma y anticipación. Salieron de nuevo, esta vez a un parque cercano donde los árboles parecían susurrar secretos. Y ahora, queridos seguidores de **Super Revista **, ¿qué significa esto? ¿Es este el fin de una historia o el comienzo de algo nuevo? ¿Pueden unos días cambiar el rumbo de dos vidas? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura. Esta historia nos recuerda que los reencuentros, incluso los más discretos, tienen el poder de transformarlo todo. Nos enseñan que el pasado no siempre es una carga, que los silencios pueden ser puentes, y que a veces, la paz es más valiosa que cualquier respuesta. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emociones. En **Super Revista **, vivimos para traerles historias que laten, que inspiran, que nos hacen soñar. Suscríbanse a nuestro canal, denle like, compartan este vídeo y activen las notificaciones para no perderse ni un segundo de nuestras próximas aventuras. Manténganse vibrantes, manténganse conectados y sigan explorando el mundo con nosotros. Nos vemos en la próxima historia, porque en **Super Revista **, cada día es una nueva oportunidad para sorprenderse.